Buenas tardes. Continuamos con la sesión y la vamos a finalizar con Carmen Flores. Fíjense, hasta ahora les hemos estado presentando profesores universitarios. Carmen Flores no es profesora universitaria, es algo bastante más importante porque es la persona que está en la primera línea de trincheras. Es quien se está peleando con las direcciones de los hospitales, quien se está peleando con las fiscalías. Es muy poco amada por la administración autonómica y esto exige muchas cosas. Es una actitud personal que exige mucho tesón, mucha confianza en que lo que se está llevando a cabo es lo adecuado. Y por eso la hemos querido llamar. Ayer terminamos las jornadas con un baño de realidad jurídica y a ello respondió la intervención de Carlos Sardinero García. Y hoy queremos terminar pues con un baño de realidad fáctica. Y por eso pues hemos invitado a quien mejor nos lo puede dar. Así que, Carmen, muchas gracias y cuando quieras. Gracias. Buenas tardes. Yo lo primero que quiero es agradecer sobre todo a Javier, que es el que ha estado en contacto conmigo, agradecer que a una simple personita como yo está rodeada de personalidades. Me siento como una hormiguita, pero en definitiva es de agradecer que se le dé voz a los pacientes. Esto es importante porque nadie nos escucha. Por tanto, mi agradecimiento a todos. Creo que esto se debía de hacer más a menudo. Creo que la realidad se tiene que poner encima de la mesa y que debemos situar a la sanidad pública en un sitio que se merece. Yo tengo que empezar diciendo que todos alabamos a la sanidad pública española. Oímos a los mandatarios, oímos a los médicos, oímos a todo el mundo. La sanidad pública es la corona, ¿no? Pero resulta, es falso, no es verdad. Primero, no es verdad que seamos la mejor sanidad del mundo. Eso ha quedado atrás hace muchos años. Desgraciadamente, cuando se hizo una ley como la Ley 1597, que lo que hizo es proponer y promulgar que el dinero público enriqueciera a las privadas. No ha habido nadie que esa ley, por mucho que lo pedimos, la derogue. Tampoco el artículo 90 de la Ley General de Sanidad, que también debería ser eliminado. ¿Para qué? Para que el dinero público revierta en la sanidad pública. Porque nuestra sanidad pública se está muriendo. La están dejando morir. Porque nuestra sanidad pública no solo es la joya de la corona, es la joya de todos los pacientes con poco poder adquisitivo, porque el que tiene dinero, desde luego, no tiene ningún problema. Hemos oído hablar muchísimo durante esta pandemia de que faltan profesionales, enfermería. Yo diría que faltan hasta mujeres de la limpieza, algo tan importante en un hospital, en un centro hospitalario. Pero médicos, ¿por qué faltan médicos? Pues es muy simple, porque los hemos formado con dinero público y los hemos dejado marchar. Y se han ido donde mejor les pagaban y mejor los reconocían como profesionales. Pero además de esto, tenemos a la enfermería. La enfermería es fundamental en un hospital. Para mí la enfermería es vital y estamos haciendo lo mismo, hemos hecho lo mismo que con los médicos. La privatización de la sanidad
lo único que ha hecho es muchísimo daño y crear muchísima riqueza fuera del ámbito público. Ahora mismo, yo no sé si alguno de ustedes ha oído hablar que en la sanidad privada hacían falta enfermeras o médicos. Yo no lo he oído. O que no tenían UCIs. O que no había respiradores. No lo he oído. En nuestra sanidad pública se han muerto porque no había respiradores, porque no había UCIs, porque había que elegir quién moría y quién vivía. Algo tan atroz como eso. Se privatiza la sanidad y desde luego aquí en Madrid, por ejemplo, ¿no? Llevamos años y años con una privatización que ya roza el delito. Roza el delito porque, claro, cuando ves que un hospital enorme como es La Paz, que todos los años se inunda y no se arregla, como por ejemplo se caen los techos de un hospital y no se arreglan, como por ejemplo la intimidad del paciente brilla por su ausencia porque hay hasta 6 camas en una habitación, o como en el 12 de octubre, unas camas donde los pacientes que están encamados se pueden dar la mano, pues evidentemente la solución solo viene por la inversión. Y esto no lo quieren. En la Comunidad de Madrid, lo de invertir, eso no está en su léxico. Eso no está en ningún programa. Lo único que se dedican es a privatizar. Por ejemplo, se ha hablado mucho de la pandemia, se ha hablado mucho de los contagios, de lo que tenía que haber. Cierto, yo he aprendido mucho con ustedes, lo digo con toda sinceridad. Pero rastreadores. Pero si es que la señora Ayuso se ha limitado a ir a un centro privado para que le buscara rastreadores, a darle dinero a un centro privado para que le buscara rastreadores. Se los estaban ofreciendo, pero es igual, ni caso. ¿Qué hacía la señora Ayuso, por ejemplo? Pues estaba dándole 1,5 millones de euros a la Iglesia para que mandara sacerdotes para que aliviaran el dolor de los pacientes. Y digo yo, si estoy dolorida, si estoy sufriendo, yo necesito un médico, necesito una enfermera, yo no necesito un cura. Entre otras cosas porque primero tendrían que preguntarme si soy católica. A lo mejor no quiero ser cura, por tanto están invadiendo incluso mis derechos. Se han violado los derechos fundamentales de una forma estrepitosa, como el derecho a la información. Ahora mismo estamos recibiendo cantidad de casos que resulta que se han muerto de cáncer porque no han sido atendidos. Porque es que aquí lo único que hay es coronavirus, no hay otra cosa. Hay personas que llevan esperando pues a lo mejor 1 año, 2 años para ser intervenidos, para que le hagan una prueba, para que le vea un especialista. Para que un traumatólogo me vea, me dan 8 meses. Lo que quiere decir que yo cuando llegue a ese quirófano o a ese tratamiento me voy a quedar coja o manca. Ahora mismo, hace un ratito, un señor se ha quedado ciego porque no le han operado. Quiero decir que, o desde luego, el gobierno, el que sea, me da igual, deroga la ley 1597 y elimina, que no va a ser así, porque no van a tener narices para hacerlo, no les van a dejar. Pero obviamente, si esto no se hace, nuestra sanidad pública se muere. Esto lo digo ya. Tenemos buenísimos profesionales. ¿Y qué? Si están agobiados, si no dan más de sí, si tienen que elegir si un paciente vive o muere, ese médico no está ni siquiera capacitado para atender a los pacientes, por una sencilla razón, porque yo como paciente quiero un médico que esté en plena forma, que esté descansado, que esté bien pagado, porque creo que es una profesión de riesgo y hay que pagarla bien.
Y en eso todos los pacientes estamos de acuerdo. Si hay que denunciar algo, se denuncia, obviamente, como en cualquier profesión. Pero aquí no, aquí no. Aquí es, por la regla de 3, se privatizan las cocinas y se le da mal de comer a los pacientes. Se privatiza la lavandería y llegan las sábanas con manchas de sangre. Se privatizan las cafeterías y son más caras que en la calle. Y así un suma y sigue. O sea, todo es así. Por tanto, sí que es verdad que nos pasamos la vida protestando. Sí que es verdad que no nos quieren mucho, algo que a mí me agrada, porque si me quisieran mucho, mal asunto, por mal camino iríamos, ¿no? Y hay algo hoy que tú, Javier, has mencionado y que me ha causado rabia, dolor y estupefacción. ¿Por qué? Porque uno confía en la justicia, porque tiene uno la mala suerte de confiar, pero te encuentras con que ha habido cientos de personas, ni os lo podéis imaginar, donde te han contado la misma historia. No me avisaron, mi padre se ha muerto, he intentado sacarlo y no he podido. Les decíamos, llama a la policía, tu padre no está secuestrado, tu padre está en un sitio de cuidado, de cuidado. Pero es que lo que menos han tenido es cuidado. Y bueno, pues la señora fiscal de la Comunidad de Madrid, no, en este caso la provincial, perdón, ha dicho que no hay evidencias de que sea un delito. Pues mire usted, a mí me parece que es un delito y grave, porque yo tengo que morir con dignidad. Y si estoy en una residencia, todavía más, porque pago, estoy pagando para que me atiendan. No, ni siquiera para que me den cariño, para que me atiendan. Cuando necesito un hospital, para que me lleven al hospital, porque lo estoy pagando. Y cosa curiosa que comentaba Carlos ayer, y es absolutamente cierto, si esa persona anciana tenía un seguro, pues entonces sí, entonces podía ir al hospital. Mire, lo más parecido a lo que hicieron los alemanes en Alemania, lo más parecido ha sido lo que ha pasado con nuestros ancianos. Lo más parecido. Los han elegido. Tú eres un discapacitado, tú no tienes derecho a nada. Tú eres una persona que está en silla de ruedas, con su cabeza perfecta. Pero estás no te podemos llevar al hospital. Le han quitado sus derechos fundamentales, el derecho a la atención, el derecho a la vida, el derecho a que la traten como un ser humano. No, los han metido en una habitación solos. Y yo tengo que decir que muchos no se han muerto de COVID. Se han muerto porque tenían patologías y a lo mejor les ha dado un infarto, a lo mejor les ha dado un ictus, a lo mejor les ha dado un síncope y nadie les ha atendido. Pero en la defunción figuraba que se habían muerto de coronavirus. Muchos han llegado a los hospitales, los pocos que han llevado a los hospitales, desnutridos. No les daban ni agua. ¿Que esto no es un delito? Pues entonces, ¿qué es un delito? A una sociedad que desde luego mi madre no vive. No sé a quién me hubiera comido si mi madre hubiera estado en una... No lo sé. Pero hay algo que es absolutamente real. Y es que yo pensaba, que las residencias no eran una plataforma o un sitio para morir. Creía que era un sitio para vivir lo mejor posible, estar cuidados y desde luego tener un final de vida digno. Resulta que en España, que yo sepa, a lo mejor ustedes que son doctos en esto, la eutanasia no existe, que yo sepa. Y bueno, cuando
al PP le hablas de la eutanasia, no digamos a vos porque me duele la boca hasta de mencionarlos, pues no existe la eutanasia. La pregunta es que, ¿qué se ha hecho con estos ancianos? A estos ancianos el único tratamiento que se le daba es ponerlos en una cama y a morir, y a morir. No quiero pensar, ni los hijos pueden pensar qué es lo que habrán pasado las personas que tenían su inteligencia, las personas que tenían su conocimiento, cómo habrán sufrido, qué habrán pensado y se habrán preguntado qué he hecho yo en la vida. Bueno, pues ahora llega una fiscal y además sin despeinarse lo coge, lo archiva y encima dice que no ve ningún ilícito penal. Qué triste, qué lamentable, y yo espero y deseo que el Tribunal Supremo, donde tenemos puesta una querella, pues actúe de forma más decente, de forma más justa y de forma más ecuánime. También deseo, y estuvimos con la Fiscalía General del Estado, y lleva unos cuantos casos de ancianos, que la Fiscalía General del Estado se dé cuenta que las fiscalías provinciales están encorsetadas al poder, están encorsetadas a la comunidad autónoma donde están ubicadas. Y esta desconfianza no es, por decirlo, por hablar, esta desconfianza es porque son muchos años mandando casos muy graves y darles carpetazos sin mirarlo. Yo estoy segura que la señora fiscal se ha quitado los casos de encima. ¿Qué es esto? Lo que voy a tener yo que trabajar con todos estos casos. Madre mía, 23 por un lado, 40 por otro. ¿Qué más da si eran muy mayores? Si se tienen que morir, claro que se tienen que morir. Todos nacemos para morir, pero morir decentemente, pero morir sin que nos empujen, pero morir sin que nos atraquen la vida. Y vuelvo a repetir, encima se han muerto pagando, porque los hijos, si no tenían dinero, obviamente han tenido que pagar para que maltrataran a sus padres y para que los dejaran morir. Yo quizá esto que voy a decir sonará mal, pero lo tengo que decir. Todo esto que hemos vivido, la asociación lleva 23 años, nunca hemos vivido nada semejante. Todo esto que hemos vivido, ni lo olvido ni lo perdono. Y al final, esto es como cuando hay un atraco, una negligencia, una violación. Si desde luego no se hace justicia, el final es que el más responsable es el último, el que no ha hecho justicia. Por tanto, entiendo que se ha exonerado a los que han cometido un delito con las personas indefensas. Indefensas, no podían salir corriendo, no podían gritar, simplemente les hacían lo que les ha parecido bien. Pues creo que el último responsable ahora mismo es la Fiscalía y quien tiene que llevar el peso de las muertes es la Fiscalía en este momento. También tengo que decir que aparte de la Fiscalía hay alguien, no sé cómo pueden dormir o cómo pueden tener su conciencia tranquila. Comunidad de Madrid, Castilla y León, Cataluña. 3 mandatos a las residencias para que no mandaran a ningún anciano que no fuera válido. Pero a los válidos tampoco, porque se han muerto en casa y no les han mandado ambulancias. Ha habido muchos que han muerto en casa solitos. Por tanto, esto que ha pasado, esta pandemia, era lógico. Todo lo que ha pasado es muy lógico. Vamos a ver, cuando se lleva años recortando, cuando se lleva años privatizando, cuando se lleva años mirando solamente hacia la parte privada,
desmantelando la sanidad pública. Pues cuando llega un virus de esta magnitud, ¿qué podemos esperar? No podemos esperar nada más que murmuramos, inatención. El que tenga dinero a lo mejor tiene suerte, y los que no, pues evidentemente tendremos que conformarnos con que nos den una migaja en modo de asistencia. Hay muchísimas cosas que desde luego hay que denunciar, y esto también yo apelo a, bueno, pues a la gente, ¿no? Yo veo que España, los españoles, casi en general, no denuncian lo que tienen que denunciar, no reclaman lo que tienen que reclamar, están en lista de espera y les da miedo. Se agravan, se van agravando, pero les da miedo reclamar, denunciar. ¿Por qué? Pues posiblemente porque temen represalias, pero hay que denunciar. Y desde luego, este tipo de sanidad que ahora mismo tenemos tiene que cambiar, pero tiene que cambiar radicalmente. Y esto tiene que ser un gobierno el que lo haga, porque si no lo hace, será tan responsable como los que están privatizando. Yo entiendo que se hayan pasado las transferencias, o sea, vamos a ver, país democrático, se pasan las transferencias sanitarias, pero lo que no se puede dejar es que hagan lo que quieran, que gasten el dinero en lo que quieran, menos en lo que se debe gastar, porque ese dinero es de todos los españoles, ese dinero es de todos los que pagan. Y la sanidad pública debe ser para todos y debe estar no bien considerada, sino como lo que era, una sanidad pública, universal y gratuita para los que no tenían. Y digo para los que no tenían porque los demás la pagamos y la pagamos bien. Por tanto, habría que decir muchísimas cosas. No quiero en ningún modo aburrirlos, pero sí decir que mientras tengamos mandatarios, por ejemplo, como en la Comunidad de Madrid, una señora que la última expresión que ha tenido es decir, si cerramos los bares, los virus se van a casa. ¿Pero de qué está hablando? ¿Pero de qué está hablando usted? Y así una detrás de otra, y lo único que le importa es lo económico. Y con muerte, con falta de salud, la economía no va a funcionar jamás. Jamás. Por tanto, como digo, Javier, muchísimas gracias. No quiero molestar más, no quiero irrumpir con esta vehemencia que bueno, pues la naturaleza me ha dado. A veces me paso. Y sí decir que desde luego esta asociación va a seguir peleando, al menos mientras yo viva. Y decir que, bueno, no soy una docta en nada, pero sí que me gusta ejercer el derecho que me asiste como ciudadana y decirle a los demás que lo ejerzan, porque es su derecho y porque es su reivindicación, y que si hay un gobierno es porque lo ha elegido el pueblo, y al pueblo le debe estar ahí. Y si hay unos políticos es porque los ciudadanos los hemos puesto ahí y les estamos pagando, pero pagando para que nos protejan, no para que se peleen en el Congreso y se insulten, no, para que tomen medidas contundentes contra este virus. Y las medidas contundentes es reforzar la sanidad pública, reforzar los ambulatorios que están cerrados, reforzar los hospitales que hay plantas cerradas porque no hay personal para atenderlos. Y desde luego utilizar la sanidad concertada mientras no se derogue la ley. Porque la sanidad concertada en una pandemia se debe utilizar porque la estamos pagando. Y
cuesta muchísimo más cara que reforzar los hospitales públicos. Esta es la vergüenza y la verdad de la sanidad en nuestro país. Muchísimas gracias a todos. Estoy a vuestra disposición para lo que queráis preguntarme. Muchas gracias, Carmen. Tu reflexión me ha parecido necesaria e impresionante, las dos cosas. Muchas gracias. Desde luego, a todos los que nos estén siguiendo les quiero recordar que en la carpeta del seminario pueden encontrar un documento que se llama privatización, que son datos puramente objetivos, no hay valoraciones, hay leyes, hay efectos, hay adjudicaciones, hay solamente con leer eso uno se puede dar perfecta cuenta de lo que ha sido la privatización de la sanidad pública en Madrid y de la enorme transferencia de capital público a manos privadas. Cada vez que se encargaba esa cirugía a un hospital privado, que le pagaba a la sanidad pública, naturalmente con los beneficios que buscaba la empresa, como es lógico que llevaba a cabo esa intervención quirúrgica, lo que se estaba haciendo era capitalizar la sanidad privada y, paralelamente, descapitalizar la sanidad pública. Hace unas pocas jornadas se advirtió que buena parte de los equipos de la sanidad pública, salía en la prensa, como hace 3 días, estaban obsoletos. Lógicamente, eso es una consecuencia de esa descapitalización a la que me estaba refiriendo. Pero, Carmen, ayer Carlos Sardinero pues nos dijo que, además de a los ancianos que estaban en las residencias, que como consecuencia de los protocolos dictados por la Comunidad de Madrid, por cierto, esto de los protocolos tiene nombre y apellidos, y que lo firmaba era el director general de Coordinación Sociosanitaria, que si no recuerdo mal se apellida Mur o algo parecido. Bueno, además de esto nos significó que no se había querido dar atención pues alguna persona con impedimentos físicos, o incluso nos señaló a alguna persona con síndrome de Down. ¿Tú tienes datos concretos, es decir, casos particulares? No vamos a pedir nombre y apellidos porque hay obvias razones para no darlos, pero sí los hechos. ¿Tienes datos concretos y hospitales concretos en los que no se haya admitido alguna persona con síndrome de Down o alguna persona con minusvalías físicas o mentales? Nos da lo mismo por estos hechos. Sí. Y si me permiten, quisiera subrayar algo. En fin, en el ámbito del derecho penal, nosotros, cuando explicamos el delito de homicidio, un penalista tras otro, todos decimos lo mismo. Aquí, en fin, se protege al ser humano desde que nace hasta que muere. Exactamente, y no entramos en la discusión del valor vital de unos u otros, y se ejemplifica en muchas ocasiones con el asesinato de un agonizante. Un agonizante pues sigue siendo una persona, un agonizante con pleno derecho a la vida y por lo tanto protegido también en nuestro Código Penal. Entonces, te reitero, casos concretos de personas a las que se les ha rechazado la atención por sus características físicas, minusvalías o problemas genéticos. Nosotros concretamente rechazados por el propio hospital, es decir, llevarle al hospital y rechazarlo, no. Estar en colegios de discapacitados, en centros de discapacitados o en centros donde hay personas con síndrome de Down, etcétera,
Sí, no los han llevado a los hospitales tampoco. No los han llevado. Es decir, se les ha rechazado la asistencia. Pero que un hospital concreto, que no haya llegado una ambulancia, eso es algo casi muy común, que no haya llegado a tiempo y se haya muerto el paciente, o que, por ejemplo, haya llegado y haya llegado sin médico. Esto es un día sí y otro no. Ahora mismo la Comunidad de Madrid tengo una denuncia donde han trasladado a una persona en lugar de en una ambulancia en una furgoneta. Es decir, es ya rizar el rizo, rizar el rizo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la Comunidad de Madrid para la sanidad pública ahora lo que va a contratar son personas que conduzcan una furgoneta para llevar a los pacientes a los hospitales, ¿o cómo es esto? Es que es todo muy surrealista, muy surrealista. Por eso tengo que hacer hincapié en lo que acabo de decir, o alguien da un puñetazo encima de la mesa, o desde luego esto es desbarrar de una forma impresionante, impresionante. Cada caso lo vamos a denunciar, cada caso lo vamos a decir. El problema que tenemos es este que antes mencionaba, ¿no? Que le dices a la persona, déjame que lo haga público, déjame que lo denuncie. No, no, porque es que yo no quiero que mis vecinos se enteren de lo que me ha pasado, cosas así, ¿no? Esto es un hándicap para nosotros, porque creo, el caso de la chica de la furgoneta, esta sí, esta nos ha dicho que no hay ningún problema, que lo hagamos, porque además está muy enfadada, incluso quiere denunciar. En cuanto al tema de las muertes por homicidio, yo creo que en el caso de los ancianos está muy claro. Sabían que si no los llevaban al hospital iban a morir. Para que se condene a estas personas, ¿qué tenían que haber tenido? ¿Una pistola en la frente? No sé. Yo creo que evidentemente, si esto no se considera delito, habrá que cambiar la ley, habrá que amoldarla, porque realmente es muy grave. Y a lo que tú decías, tenemos muchísimos casos y desgraciadamente de todos los colores, de todos los tamaños, de todas las edades, desde los bebés, los recién nacidos, hasta el más anciano. ¿Por qué? Porque la sanidad y el título del seminario está muy bien puesto. La sanidad pública está desmantelándose y está llegando a un punto álgido y de mucha preocupación. Y yo creo que el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Asuntos Sociales tienen que ponerse a trabajar. El profesor Paredes creo que ha levantado la mano, luego le he visto bajarla. En fin, mi incompetencia. Sí, estoy aquí. Aquí está, cuando quieras. ¿Puedo? Vale. Bueno, primero, Carmen, enhorabuena. Muchas gracias. Mucho ánimo. Siempre nos encanta, creo, a mí desde luego, y supongo que a todo el mundo, escuchar a la gente que estáis al pie del cañón peleando por los derechos de las personas, ¿no? Porque a veces si no nos quedamos en las teorías sobre la ley, pero es importante conocer, como decía Javier antes, los hechos. No, bueno, yo solamente dos comentarios. Bueno, uno, yo lo veo igual que tú, o sea, yo veo clarísimo que en los casos en que hay instrucciones directas de no atienda, eso es delito. Podemos luego discutir si es delito de denegación de asistencia sanitaria o de homicidio por imprudencia o no. Bueno, eso podríamos discutirlo, pero para mí es evidente que habiendo un riesgo grave para la salud de una persona, si se deniega asistencia, eso es un delito. El que da la orden esa comete un delito. No podemos discutir la calificación, pero yo lo veo claro. Pero está por escrito, Manuel, está por escrito. Ya lo sé. Bueno, y simplemente dos sugerencias prácticas. Bueno, una supongo que sois perfectamente conscientes de ella. En España existe esa figura tan controvertida y mal usada a veces de la acción popular, pero probablemente en este tema pues haga falta, sé que hay un problema de medios, de falta de medios, ¿no? Pero acciones populares, querellas presentadas desde asociaciones, desde movimientos, porque bueno,
Creo que a veces la Fiscalía, efectivamente, por distintas razones, pues puede no verlo claro, pero creo que es importante que se investigue. Aunque en algunos casos al final no se llega a probar el delito, porque habrá casos en los que no se puede demostrar, en otros sí, pero al menos que se investigue. O sea, la definición de impunidad es justamente graves violaciones de derechos humanos que no son ni siquiera investigadas. Entonces, si no se llega a investigar, sería un caso para mí clarísimo de impunidad, lo que el derecho internacional prohíbe, ¿no? Y mi segunda observación práctica es que si esto se gestiona bien desde las organizaciones, creo que debería acabar, y es probable que acabe, en alguna resolución condenatoria de algún organismo internacional de derechos humanos, concretamente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, porque me parece un caso evidente donde el Estado español ha hecho lo que ellos llaman omisión de la diligencia debida en la protección del derecho a la salud. Es un caso de libro, de manual, ¿no? Porque ahí es de responsabilidad del Estado, ya no es individual, es responsabilidad del Estado. Entonces, bueno, simplemente sugiero que las organizaciones que trabajan, sobre todo las que trabajan más, conocen más el mundo de los derechos humanos, podáis utilizar eso porque, bueno, a los estados les hace mucha pupa que los organismos internacionales les condenen, porque no tenga un efecto jurídico directo e inmediato, pero bueno, yo creo que sería una vía interesante porque a mí me parece, con los datos que tú expones y que conozco, muy obvio que si se lleva adelante va a haber condena contra España. Nosotros, si me permites, Sí. tenemos una querella puesta en el Supremo, está puesta, que yo tengo confianza, hasta que no me la quiten la tengo, confianza. Y nosotros nos hemos personado en alguna causa. Lo que pasa que es la falta de medios. Desgraciadamente hacemos mucho ruido, pero bueno, nos mantenemos. No podemos quejarnos, nos mantenemos, aquí estamos, pero no nos personamos en algunas causas precisamente porque los jueces ponen el listón muy alto para personarse. Pero evidentemente no solo me gusta, no solo me agrada, sino que cuando nos hemos personado he estado allí. Gracias por tu aportación. A ver, Carmen, me vas a perdonar, pero voy a seguir insistiendo en casos particulares. Venga, dime. Disculpa. No. Ya sabemos que ha habido ancianos a los que no se les ha asistido y se han quedado en las residencias. Sabemos también que personas con minusvalías o personas con peculiaridades genéticas, bueno, ya lo sabemos. Entonces, mi pregunta ahora es, ¿y a estas personas que se quedaron en las residencias, o mejor dicho, que las dejaron en las residencias, tuvieron todas ellas cuidados paliativos? Vamos a ver, ni siquiera las familias lo saben. No saben cómo han muerto, no saben de qué manera. No han tenido opción ni siquiera de verlos. Cuando estaban ya muy malitos, entonces ya no les dejaban verlos por videoconferencia. Entonces no han tenido oportunidad ni siquiera de que les hagan una autopsia, porque como tú bien sabes, estaban prohibidas por el tema del COVID. Entonces, ¿qué asistencia han tenido? ¿Cómo se han muerto? Nosotros estamos pidiendo algo que nos parece muy normal y llevamos años pidiéndolo. Debe haber cámaras. Debe haber cámaras en las residencias. Debe haber cámaras en los hospitales. No atentan contra el derecho de nadie porque solo se le entregarían a un juez. Y desde luego, muchas veces digo, si yo voy por la Gran Vía y me están grabando, con más motivo me tienen que grabar en una residencia, en un hospital, porque ahora mismo sabríamos qué ha pasado. Y ahora mismo es tabú, no se sabe absolutamente nada. Las familias, bueno, llorando y diciendo, es que no sé cómo ha muerto mi madre, es que no lo sé. Por tanto, esa pregunta no tiene respuesta, la respuesta que a mí me gustaría. A mí me gustaría decirte, Javier, hemos pedido la grabación de las cámaras de las residencias para que se vea lo que ha pasado con ellas. Y además, hablamos de la sanidad privada, pero es que las residencias son una empresa enorme, una empresa de ganar dinero.
y además dinero público. Es decir, yo no estoy en contra de lo privado. ¿Cómo voy a estar en contra de lo privado? Faltaría más. ¿Quién soy yo? Pero hay algo fundamental. Si una residencia se pone en marcha de forma privada, tiene que ser como el Corte Inglés, que se busque los pacientes. Pero no. La sanidad pública se los da y además le paga. Por tanto, es pues eso, hacer millonarios pues a los de las residencias, a los de los hospitales, a no arreglar los aparatos de los hospitales públicos porque hay que pagar a la Quirón a ver si no se encuentra rastreadores, etcétera. Es una sin razón todo. Sí, distintas personas han ido haciendo comentarios en el chat. Sí. Los he puesto en pantalla. Les quiero llamar la atención sobre uno de ellos, el último, que es, por si no lo identifican, la señora presidenta del Senado. Una última cuestión por mi parte, Carmen. Sí. La UME, cuando entró en las residencias o en algunas residencias, pues las noticias que daban los periódicos, obviamente no he leído el informe que rindió el oficial que entrara allí con la tropa sobre lo que se encontró. Lo que decían los periódicos, y mi información es únicamente esa, es que se habían encontrado de todo, de todo. Sí. O sea, los ancianos cagados y meados encima de las camas de los hospitales, algunos en los pasillos, con o sin bolsa, etcétera. ¿Tenéis información sobre esto u os pasa lo mismo que al resto de los cristianos que estáis? No, nosotros tenemos información de los familiares. Es decir, una de las residencias, que fue Montehermoso, donde se encontraron varios ancianos fallecidos en sus habitaciones, sus camas, y conviviendo con los demás que estaban. Y bueno, hay una residencia, por ejemplo, en Valencia, que denunciamos a la Fiscalía y que la Fiscalía actúa muy bien. De momento está pidiendo cárcel para las personas que maltrataron a los pacientes. Vamos, un vídeo que nos mandaron, que eso era horrible, horrible de ver. Y sí tenemos constancia de esas muertes que se encontró la UME en varios centros, no solamente en uno. Cuando los encontraron en el Montehermoso y salió la noticia, inmediatamente yo hice una petición a la Fiscalía para que investigara pues cuántos habían fallecido y cuántos estaban en unas condiciones deplorables, como tú bien decías. Y esa denuncia, algunos casos de esos han ido a parar al juzgado número 39, que está investigando esto. ¿Por qué? Aquí es diferente. Aquí la Fiscalía Provincial no le ha quedado más alternativa. ¿Por qué? Porque la UME hizo un grandísimo informe. Entonces, ya si con eso lo archiva, pues evidentemente se podría ir a su casa mejor. No me digas que nos podrías pasar el informe para colgarlo en la carpeta del seminario. No lo tengo. Otro material. No lo tengo, Javier. Pero sí tengo algún periodista que a lo mejor me lo pasa. Ya lo intentaré. Nos gustaría. Ya lo intentaré. Ha pedido la palabra Mario, no sé qué Mario, pero le damos la palabra a Mario. Vale. Mario, cuando quieras. Buenas tardes. ¿Me oís? Soy Mario Sánchez. Ya sé que Mario es un profesor de la Carlos III, Mario Sánchez, da Fausto. Cuando quieras, Mario. Bien, lo primero que quiero hacer es felicitar muy sinceramente a todos los ponentes de hoy, porque me han parecido todas las ponencias muy, muy interesantes y he aprendido mucho de todas. Quería preguntar y saber si estoy a tiempo de hacer unas muy breves reflexiones
en relación con un hipotético estado de necesidad respecto de los mandatos gubernativos para no llevar ancianos a los hospitales, a la residencia. No sé si estamos a tiempo o no de eso. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto, tienes 5 minutos, puedes ocuparlos tranquilamente. ¿Me oyes? ¿Me oís? Sí, Sí. sí, te oímos. Vale. Te decía Sí, que sí. unos minutos, 5 minutos naturalmente que tienes. Vale, perfecto, lo agradezco. Lo primero que quiero decir al respecto es que en algún periódico he podido leer la estrategia de defensa que se está preparando respecto de una hipotética, bueno, respecto de estos mandatos gubernativos que impedían llevar a los ancianos de las residencias a los hospitales, o se está preparando una estrategia de defensa a través o por medio del estado de necesidad. Se quiere aplicar un estado de necesidad. Pues quiero hacer unas muy breves reflexiones relacionadas con esto. Lo primero es que para llegar al estado de necesidad tenemos que previamente haber afirmado que la conducta es típica, es decir, que ha habido un homicidio. Porque si no hay homicidio no hace falta llegar al estado de necesidad, que lo que nos permite es justificar el homicidio. Entonces, tenemos que atender, entiendo yo, una figura que es la llamada interrupción de un curso causal salvador. Es decir, la persona que da la orden impide que la persona que necesita la asistencia pueda ser salvada, pueda ser curada. La interrupción de un curso causal salvador es una forma específica de comisión de un delito de resultado. Es decir, no es necesario pegar un tiro en la cabeza a alguien para matar. Se puede matar a una persona si se interrumpe la única forma de salvamento que esa persona tiene. Pues aquí habría que hacer muchas precisiones a las que no voy a entrar respecto de unas teorías u otras, si se ha incrementado un riesgo, si no se ha incrementado, etcétera, en el caso concreto. Pero lo que sí quiero decir es que la vida humana, a diferencia de la salud pública, la vida humana no es un bien jurídico colectivo. La vida humana es un bien jurídico individual. Y por lo tanto, cada persona fallecida es una lesión independiente, definitiva y completa del bien jurídico protegido por el delito de homicidio. Y por lo tanto, de esas personas fallecidas hay que hacer una investigación específica. Repito, porque es un bien jurídico concreto, no un bien jurídico colectivo. A partir de ahí, si entendemos que había alguna posibilidad de salvamento respecto a alguna de estas personas que murieron en las residencias, si había alguna posibilidad de salvamento, pues ya lo que habrá que estudiar es, en su caso, el estado de necesidad. Vamos a ver, yo entiendo bueno, antes de llegar a esta necesidad, todo el mundo da por sentada la imprudencia y se habla de imprudencia siempre, de homicidio imprudente. Yo esto no lo acabo de entender. Es decir, si nos ponemos a pensar en la situación en la que estaban los ancianos que han muerto en la residencia y hacemos nosotros una representación mental de esa situación, yo creo que nadie puede decir que esto es una imprudencia, que hay un dolo eventual clarísimo. ¿Por qué hay un dolo eventual claro? Porque es altamente probable que esas personas, si no son atendidas, van a morir. Es altamente probable. Cuando hay un muy alto grado de probabilidad de que se produzca el resultado, en este caso la muerte, la intención interna o el deseo interno de la persona que toma la decisión no nos interesa. Efectos penales, efectos normativos no importa, porque el grado de probabilidad de lesión es muy alto. Basta con que conozca que se da esa situación objetiva. Es decir, si esto no fuese así, si tuviéramos que echar mano de lo que quien dio la orden, por ejemplo, quería que pasase, es decir, yo no quería que muriera nadie, por definición nunca se podría aplicar un estado de necesidad, porque en un estado de necesidad hay que seleccionar entre una persona u otra, y lo que yo quiero es que no muera ninguna, pero claro, como hay un estado de necesidad, una de las dos va a morir. ¿Bien? Entonces yo, de prudencia no la veo. Yo entiendo que si había posibilidad de salvamento y si hay un tipo objetivo de homicidio, el tipo subjetivo es doloso. El tipo subjetivo es doloso. Ya estamos en el homicidio doloso dentro de la tipicidad. ¿Qué hacemos ahora en el ámbito de la justificación o de la antijuridicidad? ¿Qué es lo que viene justo después de la tipicidad? ¿Está justificada esta orden?
¿Está justificada esta orden que en su caso ha podido provocar 15 homicidios dolosos? Vamos a ver. Vamos a ver, si para una persona el porcentaje de salvamento es de un 90%, para otra persona es de un 10%, y un médico solo tiene una capacidad de acción para salvar a una de esas dos personas, tendrá que salvar a la que tiene un 90% de posibilidad de salvamento. Esto es así. Pero a partir de ahí, como regla general, la doctrina penal no va más allá, nunca va más allá. Porque el principio elemental al que ha hecho referencia Javier es un principio que todos conocemos, y es el siguiente. No hay vidas más valiosas que otras, jamás, ni por edad, ni por ninguna otra razón, por ninguna, salvo los factores que puedan incidir en la posibilidad de salvamento, nada más. Y eso quien lo tiene que decidir es un médico, no un político, porque entre otras cosas, un sistema de sanidad público, ordenado, se financia para que estas decisiones las tome un médico y nunca un político como una solución global, sino un médico como una solución personal. A partir de ahí, habría que hablar de si hay una comunidad de peligro, que esto es otra figura que se podría aplicar. También quiero decir una cosa al respecto. Para que haya una comunidad de peligro, el presupuesto necesario es que las personas sacrificadas fueran a morir con total certeza. Si las personas no iban a morir con total certeza, o con una probabilidad muy alta, no hay una comunidad de peligro. Y me preguntaréis, es decir, ¿por qué insisto tanto en el estudio caso por caso de nombres y apellidos y demás? Bueno, pues, evidentemente por elementales razones de humanidad, obviamente, y también porque un estado de alarma legitima a los poderes públicos para la restricción de la libertad de acción, es decir, la libertad de ambulatoria, pero no recorta el derecho a la vida, respecto del cual siguen en vigor, con todos sus presupuestos y todos sus requisitos, los artículos 138 y siguientes del Código Penal. Ya he dicho que el único criterio para seleccionar entre dos vidas es la posibilidad de salvamento. ¿Bien? Y la edad es un factor, pero no es el único factor. Puede haber otros factores. Lo habitual en el ámbito del estado de necesidad es que la selección de las víctimas sea circunstancial. Es decir, se puede seleccionar un grupo humano por razones circunstanciales, por ejemplo, porque todos van dentro del mismo avión secuestrado por unos terroristas. Son razones circunstanciales, pero nunca por razones de edad o sexo, o cualquier otra. La edad o discapacidad o cualquier otra. Es obvio que la edad es un factor médico de viabilidad, pero no es el único. Sí, se ha tomado una medida que ha tenido en cuenta factores diferentes de la viabilidad, de la posibilidad de salvamento de la persona a la hora de impedir este curso causal salvador, esta medida sería discriminatoria. Y al ser medida discriminatoria, no podría dar lugar en ningún caso a una justificación en estado de necesidad. Voy a explicar ya muy brevemente por qué. Vamos a ver. El estado de necesidad nunca se puede aplicar de forma plena como causa de justificación si hay otra, ya estoy terminando, si hay otra alternativa eficaz menos lesiva. Jamás. Por tanto, si hay una alternativa eficaz menos lesiva que consiste en una decisión no discriminatoria, no puede haber un estado de necesidad pleno que exima de responsabilidad criminal. Esto sería la primera. Y a partir de ahí, la segunda es si hay o no hay, o si había o no había otras alternativas. He leído en algún periódico que había, por ejemplo, camas privadas disponibles, que se derivó a pacientes con seguro privado a hospitales en los que sí fueron atendidos, que había respiradores en la sanidad privada que también estaban disponibles. Si todo esto es así, nos podemos olvidar desde ya del estado de necesidad. La conducta no está justificada porque había una posibilidad de salvamento o había una posibilidad de solución o de solucionar este supuesto o este caso trágico sin decidir que muriera un grupo general de personas, sino por lo menos salvando a algunas utilizando estos medios. Por último, simplemente quiero dar
lo que podría haber sido un plan de acción o lo que puede ser un plan de acción para, en su caso, aplicar un estado de necesidad pleno si esto vuelve a ocurrir. Si esto vuelve a ocurrir. Sería el siguiente. Por ejemplo, y simplemente lo digo a modo de ejemplo. Todas las residencias deberían estar asignadas a un hospital. Todas. Todos los hospitales, ya sean públicos o privados, a todos los hospitales les pertenecería el control de alguna o algunas residencias. Respecto de cada hospital, una o varias personas deberían trabajar como enlaces entre el centro hospitalario y las residencias asignadas. A vez que hubiera una disminución del ritmo de entradas en el hospital, las personas asignadas deberían seleccionar, de acuerdo con criterios médicos, aquellas personas de las residencias que sí podrían ser atendidas ya en ese hospital. Si esta operación se repitiera con cada grupo de residencias, quizás en el pasado se hubieran salvado, o quizás en el futuro se pudieran salvar 1, 2, 20 o 200 personas. Respecto de estas 2, 20 o 200 personas, que no se han salvado porque esto no se llevó adelante y se hubiera podido haber hecho, y si se hubiera podido haber hecho, respecto de esas personas en particular, no puede haber un estado de necesidad justificado. Por lo cual, sintetizo muy rápidamente, hay que analizar cada caso uno a uno y ver en cada caso si había una alternativa de conducta que nos lesiva la decisión de que esa persona muriera sola y abandonada. Si me lo permites... Perdón, Mario. un momento, Carmen. Sí. Para quienes no le conozcan, la persona que acaba de hablar, les decía, es profesor de la Universidad Carlos III y es sin duda alguna pues uno de los mejores especialistas en colisión de deberes y estado de necesidad que tenemos por esta tierra y por España. Carmen. No, le quería decir a Mario que es que cada residencia tiene su hospital asignado. Es decir, si están en una zona determinada, pues hay un hospital que cuando se ponen muy malitos pasan a su hospital de referencia. Esto está. Por tanto, si estaba, la pregunta es por qué no los llevaron. Luego decir que no eran unos cuantos, solamente en Madrid han muerto 2.000 ancianos, 2.000, y en toda España 20.000. Por tanto, no es una cosita de nada, es una cosa muy importante. Y luego los hospitales privados, claro, que tenían todos esos servicios, pero no solamente los hospitales privados. En el Hospital de la Princesa había UCIs, y sin embargo no las utilizaron. Hicieron un IFEMA, como todos sabemos, y tampoco se utilizó para atender a los ancianos. Se les dejó morir de la forma más amarga y de la forma más cruel que se puede dejar a un ser humano morir. Una nota, si no recuerdo mal, por lo que se refiere a la disponibilidad de medios en los hospitales privados, el propio presidente de la patronal de esos hospitales privados pues afirmó públicamente y se recogió, está en los periódicos, que habían tenido, él dijo, yo creo que se equivocó en más, que había unas miles de camas UCIs, yo creo que eran unos cientos por las cuentas que hemos estado echando, pero sean cientos o sean miles, el caso es que había camas UCI libres que se deberían, no que se podrían, sino que se deberían haber utilizado. Y desde luego también había, ahí sí, algunos miles de camas de hospitalización que no se usaron a pesar de que estaban libres. Aquí alguien tiene que, a pesar de lo que diga la Fiscalía, alguien tiene que responder de esto y alguien pues tiene que saber evaluar lo que es y lo que no es un estado de necesidad. En fin, solo unas palabras, primero para agradecer a Carmen su intervención. Muchas gracias. Sí, gracias a vosotros. A ver si podemos seguir colaborando. Y a todos los que han estado aquí, pues también nuestro agradecimiento, el del
profesor Cancio, el de profesor Ventura y el mío. Esperamos haber alcanzado el objetivo que nos habíamos propuesto, que era poner altavoz a lo que ha estado ocurriendo, a lo que está ocurriendo y que veremos si vuelve a ocurrir en nuestras ciudades. Muchas gracias pues a todos. Gracias. Y hasta otra ocasión. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo.